Hoy quiero compartirles cómo la fe tiene que ser por algo mejor, por algo más grande, por algo mayor. De eso se trata este mensaje. El libro de San Mateo capítulo 12, si usted me permite leerle y compartirle a modo de introducción, voy a compartir con ustedes un pasaje de la Escritura en el verso 41. Vamos a leer desde el verso 38 para que usted pueda comprender el contexto en el cual Jesús dice lo que dice y luego podamos desarrollar el tema. San Mateo capítulo 12, versículo 38, vamos a leer hasta el 42, dice: Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿sí? Queremos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Bien, ahora les voy a explicar en qué contexto Jesús habla lo que habla. El pueblo de alguna manera buscaba señal y le pedía que él hiciera cosas, ¿sí? ¿Y por qué quiero aclarar esto y por qué considero que tenemos que aprender de este mensaje? Porque el día jueves, de alguna manera yo sentí como el desafío de Dios a que le podamos creer, porque Él quiere hacer cosas extraordinarias para los que creen, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible, ¿sí? Y que la fe la limitamos nosotros cuando limitamos las palabras, la confesión, las acciones, que Dios nos espera a nosotros, que Dios no hará algo sino esperar que la iglesia se mueva en la tierra, porque la iglesia es la que detona la palabra de Dios, las promesas de Dios en la tierra. Siempre que vemos en la Biblia una idea de Dios, un diseño de Dios, tuvo que ser transmitido a un hombre, a un ser humano, para que en la tierra pueda llevarlo por obra. Esa es un constante en la Biblia, por eso usted tiene una Biblia y tiene el libro, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, libros escritos por Salomón, libros escritos por Jeremías, por Isaías, por hombres, ¿sí? Por hombres y por mujeres. Libros como Ruth, como Esther, que cuentan historias donde participan las damas, ¿sí? Entonces Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, que lo escribió Moisés. Toda la Biblia está escrita por seres humanos, pero inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, Dios no corre riesgos al envasar una verdad tan trascendente como su palabra en la vida de una persona. ¿No corre riesgo Dios en hacer transmisor a un hombre de una verdad? Usted vio el juego del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que uno le pasa una cosa a otro, el otro se la dice al otro, el otro se la dice al otro. Cuando llega allá, llegó una cosa totalmente cambiada, porque algunos le fueron quitando o le fueron sacando cosas a lo que se dijo. Entonces, bueno, causa gracia. Pero la vida es un poco así, ¿o no? Las verdades como que van mutando, ¿no? Y la gente siempre va exagerando un poquito y siempre va poniendo una cuota de él, y se corre un riesgo a la verdad que en algún momento se emitió, a la verdad que en algún momento se va a dar. Y esto lo vemos en la iglesia hoy en día. Por eso hay tantos pensamientos diversos respecto de una misma verdad, que es la palabra de Dios. Usted hoy sabe que la Biblia la escribió Dios, de eso no duda nadie. El problema es por qué uno la interpreta de una manera y el otro de otra, y el otro predica que sí, el otro predica que no. Uno dice que Dios nos quiere bendecido y el otro que nos quiere pobre porque pobre es ser mejor. El otro dice que Dios quiere esto y que nos va a llevar y que nos vamos a salvar todo, y el otro que no se van a salvar ninguno, solo unos pocos, y el otro... O sea, si usted supiera tal diversidad de cosas que hay, de hecho, muchas sectas se han generado por causa de la mala interpretación de algunos hombres sobre la Escritura. Entonces, ¿corre Dios algún riesgo entregando la verdad a los seres humanos? Sí, pero en realidad no corre riesgo Él, sino que corre el ser humano si actúa irresponsablemente, porque la verdad es dada para el ser humano, ¿sí? Es dada para los hombres, es dada para nosotros. Entonces, tenemos que tratar la verdad con un alto rango de cuidado, ¿sí? Con mucho temor, porque es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, bueno, entonces tengamos cuidado de lo que decimos. Si bien Dios usó hombres para escribir la Biblia, también usa hombres o seres humanos, ¿sí? Para poder transmitir esa verdad y también para poder recibirla.
Entonces todo esto se torna medio peligroso en ese aspecto, ¿sí? Porque tenemos que manejar la verdad de Dios y tenemos que hacerlo con cuidado porque su verdad es eterna y nosotros no. Entonces, si de alguna manera analizamos algo que Dios habló, tengamos mucho cuidado y darle a Dios la autoridad que Él merece, poder discernir lo que es y lo que no es, y poder interpretar a través de las Escrituras las cosas correctas. El día miércoles, cuando compartimos sobre la escuela de gobierno espiritual, no, el sábado a las 2 de la tarde compartimos una escuela, y estuvimos hablando de la violencia que sufre el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué el reino de los cielos sufre violencia? No hablaba de una violencia física, no hablaba de la espada, no hablaba por el solo hecho de la persecución a la iglesia primitiva, que los agarraban y los mataban por ser cristianos, sino que la violencia que sufre el gobierno de Dios es que la gente deje de gobernar. ¿Cuál es la violencia contra alguien que está gobernando? No necesariamente ni pegarle, ni atacarlo, ni insultarlo. La violencia para alguien que gobierna o que debe gobernar es el no dejarte gobernar. Por ejemplo, un niño no necesita pegarle a su papá, ni insultarlo, ni nada. Con el solo hecho de no obedecerlo le está violando su derecho a gobierno, le está quebrando su gobierno y lo está agrediendo. Es agresivo que un niño desobedezca a su padre. Es agresivo. Y Dios dijo, si nosotros tenemos ese tipo de pensamientos en los niños, en la nación de Israel, nunca serán una gran nación, porque si si un hijo le desobedece a un padre o le insulta, ¿cuánto más van a insultar a Dios que no lo ven? Entonces Moisés mandó incluso a ejercer una fuerte castigo contra esos niños que se sublevaban contra el gobierno de su padre. Porque todo en la Biblia tiene que ver con gobierno. Todo tiene que ver con gobierno, ¿sí? Cuando hablamos del mensaje del reino de los cielos, estamos hablando del mensaje del gobierno de Dios. Como Jesús dijo en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu gobierno y hágase tu voluntad en nuestra vida. Fíjese cómo es el término de profundo, ¿no? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Le estoy pidiendo que yo quiero hacer su voluntad, quiero hacer lo que Él dice. Eso o es un acto descuidado o conlleva una responsabilidad de mi parte. Porque yo le estoy diciendo a Él que quiero hacer su voluntad. Entonces, bueno, Dios me va a hablar a mí. Perfecto. Pero ¿cuál es la violencia que yo puedo ejercer contra Dios? Yo lo amo, yo lo quiero mucho, pero ¿de qué manera el enemigo puede conseguir que el reino sea quebrado? Que el gobierno sea quebrado con la falta de obediencia. ¿Lo ven en el mundo natural? Usted lo ve así, ¿o no? Si un gobierno implementa una ley y nadie la cumple, se agredió al gobierno. O sea, esa es la violencia contra el gobierno, no cumplir la ley que nos dictaron. No vamos a hacer lo que nos dijeron. Esa es la mayor violencia contra el reino de los cielos. Y Jesús dijo, desde la época de Juan el Bautista, que comenzó a anunciar la venida de Cristo, que de pronto era hijo de sacerdote, pero se vistió de manera diferente, se dejó el pelo largo, se vistió con pelo de camello, un cinto, y se fue al desierto, comía miel silvestres, y comía ahí langostas, y empezó a predicar ahí lo que Dios le dijo. ¿Y por qué en ese tiempo se empezó a ejercer violencia? Porque Juan empezó a decir que se tenían que arrepentir, que Dios le mandaba a decir que se arrepientan y que se bauticen. ¿Se acuerdan eso? ¿Quién lo mandó a Juan? Dios. ¿Pero qué hacía la gente? Y no se bautizaba. Ni iba ni se bautizaba, en su gran mayoría. Algunos escuchaban a Juan y obedecían. Pero por ejemplo los fariseos y los escribas, que acá también los encontramos renegando con Jesús, eran llamados por Juan y les decían que Dios les estaba diciendo que vengan a bautizarse, que vengan a arrepentirse, pero ellos no lo hacían. Eso es violencia. Por eso Jesús dijo, desde la época de Juan el reino sufre violencia, porque nadie quiere dejarse gobernar por Dios. Si Dios dijo, vení, bautizate, y vos decís, no. Esa es la violencia. No se trata de que a Juan le cortaron la cabeza, sino de que a Juan no le hicieron caso. Por eso cuando los escribas y fariseos iban una y otra vez a donde estaba Jesús para escucharlo, para tratar de engancharlo en algo que él decía, de pronto en un momento Jesús le dice, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, Juan, ¿era de Dios o no era de Dios? Y ellos no dijeron nada, ¿ve? Porque entre ellos hablaban y decían, si le decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no se bautizaron. Si le decimos que no era de Dios, la gente se va a enojar con nosotros, nos van a apedrear. Así que más vale que no digamos nada. Y dice, no sé. Ah, bueno, entonces yo tampoco les voy a contestar lo que me preguntaron, le dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos y los escribas no se atrevieron a contestar? Porque ellos no obedecieron la voz de Juan. Lo escucharon, pero no lo obedecieron.
Tampoco lo obedecían a Jesús. Por eso cuando Jesús va al templo y declara una palabra, en lugar de celebrarla, procuran matarlo. Lo llevaron a una montaña y lo quisieron tirar de una montaña. Por eso cuando Jesús fue al templo y habló y le enseñó en el templo, terminó agarrando un azote de cuerda, tirando todo y diciendo: no vendré más a este lugar porque esto tendría que ser casa de oración y es una cueva de ladrones. Así que me voy y se fue a la montaña a predicar. ¿Sí? No fue más. ¿Por qué? Porque no le obedecían, le cuestionaban todo lo que decía. No hacían lo que Dios decía, sino lo que ellos querían. Y por eso buscaban señal. A ver si sos de Dios, mostrame. A ver, mostrame si sos de Dios. Y todo eso a Jesús le pareció muy agresivo, porque ellos estaban dispuestos a obedecer una ley escrita en una tabla de piedra, pero no estaban dispuestos a obedecer lo que Jesús les estaba planteando que era necesario obedecer, siendo que Él vino a plantear el amor, la misericordia, la verdad. Sin embargo, no lo cuestionaban, le cuestionaban todo. La mayor violencia contra el reino hoy en día sigue siendo la misma: que la gente le pida señales a Dios pero que no le obedezca. La violencia más grande que sufre el reino hasta nuestros días, porque Jesús dijo que hasta nuestros días, y sigue pasando, la mayor violencia es la falta de obediencia a Dios. ¿Cuál es la mayor agresión que el reino de las tinieblas provoca contra el reino de la luz hoy en día en el mundo? De que la gente no obedezca a Dios. Es la mayor violencia. ¿Cuándo el reino de las tinieblas le va ganando al reino de la luz? Si se puede decir. Porque no va a terminar ganando, pero en muchos sectores, en muchas familias y en muchas personas va ganando. Cuando usted ve a una persona mareada por las circunstancias de la vida, herida, angustiada y que se suicida, le acabó de ganar. La tiniebla acaba de ganar un alma, ¿sí?, para su reino. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mayor logro? Si en definitiva no hay un ataque directo del diablo a Dios, porque el diablo sabe que está vencido. El ataque no lo genera, sino procurando que la gente no entienda para que no obedezca. Diga conmigo, no entienda para que no obedezca. Dice el libro de 2 de Corintios en el capítulo 4 que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca en su vida la luz del evangelio. ¿Qué es lo que procura entonces el diablo? Y cuando digo el diablo, digo el adversario. Cuando digo el adversario no estoy hablando del diablo como persona unipersonal, sino que estoy hablando de todo demonio, todo espíritu inmundo, todo ángel caído y todo lo que anda dando vuelta por ahí. Todo principado, toda potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dijo Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Bien. Entonces, todo espíritu inmundo, ¿qué es lo que procura? Cegar el entendimiento. Diga conmigo, que la gente no entienda. ¿Por qué no quiere que la gente entienda? Porque el que no entiende no obedece. Es tan simple como eso. Si usted le dice a una persona que no habla castellano, habla alemán, y usted le dice: haceme el favor, saca esa silla y ponémela allá, ¿le va a hacer caso? No. ¿Es mala gente? No, tal vez no es mala, pero no me hace caso. ¿Y por qué no me hace caso? Porque no me entiende. ¿Es culpable? Y no, en realidad es una víctima del desconocimiento. Porque si conociera el castellano me obedecería. ¿Usted entiende, verdad? Entonces, hay mucha gente que está cautiva y que es víctima. Y no estoy hablando del que reconoce el mundo espiritual y se entrega a las tinieblas, como muchas personas hacen, que pactan con el diablo por causa del éxito, por causa del dinero y por ciertas cosas. Pero estoy hablando de mucha gente que es víctima, que no entiende, no ve, no escucha a Dios, no sabe que está mal lo que hace. Por eso de pronto hace cosas que están mal, o es boca sucia, o es mentiroso, o negrea con algunas cosas, o de pronto hasta es infiel, y no piensa, ¿ve? De pronto dice: yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios. Y tiene su estampita, tiene su llaverito, tiene un póster de Jesús en la casa, porque él piensa que Dios y él están bien. O sea, si usted ve la novela en la noche, ve que le hablan al barba, ¿no? Y al barba que me dice: yo estoy tan bárbaro con el barba. Y si no, estoy enojado, estoy peleado con esto. O sea, porque ese es el nivel relacional de la gente. Que para el que ha visto y ha tenido un encuentro con Dios, es casi que te choca mal, que te suena feo, que no te gusta, decís callate, ignorante. Pero en realidad ese término lo usa mucha gente que no conoce a Dios. No conocen, por eso le llaman el barba. No lo conocen. Entonces se pegan un martillazo en el dedo y lo insultan. Le salió algo mal y lo insultan, se enojan, pero porque no conocen. Si tan solo conocieran la grandeza de Dios, quién es Dios, jamás dirían una cosa así. ¿Pero por qué la dicen? Pues no conocen. Esa gente carece de luz. Entonces, ¿qué pasa? Le piden
con el término ese, como ellos le dicen al bárbaro, ayúdame acá, ayúdame en esto, que me salga esta, pero ellos se revuelcan en el pecado, como lo hice yo alguna vez, como lo hizo supuestamente algunos de ustedes también. Bienaventurados si nació en el camino del Señor. Pero si no, yo me revolcaba en el pecado, pero en algún momento le pedía a Dios que me ayude. ¿Pero por qué? Porque carecía del entendimiento. El diablo, el enemigo, todo principado, toda potestad, lo que hace es cegar el entendimiento de las personas para que no resplandezca. Cuando un ciego está ciego, no ve, por más que le trates de explicar lo que es el color verde o de lo que es el color azul o rojo, no lo va a entender, pero no por falta de voluntad, no ve. ¿Qué quiere que haga? No ve. Un sordo no es un desobediente, es sordo. ¿Qué quiere que haga? Usted entiende, ¿verdad? Si alguien es sordo y vos le qué tipo, pero qué mal llevado. No, no es mal llevado, no te escucha, es sordo. Ahora, eso pasa en el mundo espiritual también. Hay ceguera espiritual, hay sordera espiritual. Entonces hay personas que están sordos espiritualmente y están ciegos espiritualmente. Entonces no ven el mundo espiritual y no escuchan. Para poder ver, ¿qué hacen? Y se hacen una estatua, por ejemplo, de Dios, de Jesús, de la Virgen, se postran porque lo están viendo. Si no ve, si le saca la estatua, ya se largó a llorar porque se perdió, Pero el que se le abrieron los ojos espirituales sabe que Dios no está en una estatua. Usted no necesita, ni yo tampoco, ni una estatua, ni una estampita, ni un póster, porque es más, si lo tenemos lo tiramos, porque Dios no está ahí. Dios no se esconde detrás de los objetos. Pero ¿por qué hay personas que adoran al objeto? Porque tienen que ver algo, ¿ve? Si lo ven, lo toco. Si lo toco, lo beso. Si lo beso, le creo. Si lo acaricio, está. Porque es lógico. ¿Cómo le demostrás a un ciego que acá hay algo? Yo tengo un micrófono en la mano y a ver, te va a decir, te va a tocar y cuando sí, te creo. Claro, porque para poder de alguna manera creer necesitan tocar o necesitan ver. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bien. Ahora, como no escuchan, y esta gente está sorda espiritualmente, todo lo que Dios le dice a la humanidad, no es que Dios no le habla, pero no le obedece. El ser humano no le obedece. ¿Y qué hacemos con todo esto? No, nada, es para que reconozcamos cuál es la situación afuera. Se entiende que en la iglesia esto no ocurre. Es aquí el problema. Se entiende que nosotros vemos y por eso creemos. Bienaventurado aquel que cree sin ver. La fe es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. O sea, se entiende que usted y yo estamos acá porque sí vemos en el mundo espiritual. Y estamos acá porque sí escuchamos a Dios. Por eso estamos compartiendo esta palabra. Entiendo de que nosotros y personas que en algún momento van a sintonizar la radio, van a escuchar y si abren su corazón a una predicación, a algunos se le abrirá el oído por primera vez. Y otros, si se ponen a escuchar a un predicador es porque ya están escuchando la palabra de Dios, creen. Yo vamos a escuchar un mensaje. Hay gente que ya son cristianos, escuchan, por eso lo escuchan todos los días, porque creen en eso, porque escuchan. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien. Hay gente entonces que no ve ni escucha, por lo tanto no obedece. La iglesia ve y escucha, por lo tanto, tendría que obedecer, ¿verdad? ¿En qué? En todo. Ahora, ¿qué es lo que le pasaba a los fariseos y a los escribas? Le pedían a Jesús, ¿qué? Señales. ¿Para qué? Para ver, ¿para qué quiere una señal? Y dame una señal, a ver si sos vos, a ver, si sos vos, que se mueva la lámpara, a ver, algo, sí, es él, ¿ves? Porque buscan una señal. Entonces, ¿ellos qué pedían? Señales. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Sanaba a un enfermo, liberaba a un leproso, le daba vista a un ciego y le decía a Juan, bueno, decirle que miren lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces ellos miraban, pero cuando veían, ponían una explicación. Por ejemplo, Jesús sanaba a un ciego y decían, por los demonios lo sanó. Echaba afuera un demonio y decía, no, por Belcebú echa afuera los demonios. O sea, buscaban una excusa, esto no es de Dios, algo, una trampa, y o es mago, o está digitando, si no sé si no estaba de acuerdo con el ciego, por eso hizo lo que hizo. En verdad que ellos pensaban así. Usted va a encontrar ese pasaje donde él sana a un ciego y lo manda a lavarse al estanque, le escupe, hace barro con la tierra y le pasa por los ojos, lo manda al estanque a lavarse los ojos y cuando vuelve viendo. ¿Pero qué hicieron? Las autoridades lo agarraron al tipo porque era ciego de nacimiento. Así que lo agarraron y lo llevaron ante los sacerdotes, ante el sumo sacerdote y todo a cuestionarlo, a ver, ¿quién? ¿De dónde? Y yo no sé, decía el tipo, quién es, pero ¿quién fue el que hizo eso? Y yo no sé quién fue, pero que me sanó, le decía el tipo. Entonces llamaron a los padres del ciego. ¿Quién es el que sanó a su hijo? Si su hijo, y no sé quién será, pero que lo sanó. Estaban enojados. ¿Cómo puede ser? Acá tiene que haber una trampa. Y yo no sé si ustedes dicen que es trampa, pero
El que me sanó, me sanó. Si ustedes quieren, se lo presento. Dijo, y se reenojaron mal porque lo tomaron como una burla, ¿ve? Porque ellos le buscaban una explicación a todo. Porque pedían señal, buscaban señal y no la tenían, ¿ve? Querían ver para poder creer. La mayor virtud en la iglesia es que funcione en la fe del que cree y que no pide milagros por la señal, sino que acciona milagros porque ha creído, ¿ve? La fe no es Dios me mostró algo y por eso creí. La fe es que yo puedo generar cosas a través de lo que he creído sin ver. Fe es que yo puedo ver la sanidad antes de ser sanado o antes de que una persona sea sanada. Es que puedo ver un cambio en la economía de alguien antes que ese cambio se produzca. Que puedo ver restauración o salvación en una vida antes de que eso acontezca. Eso es fe, es anticipar la jugada, es creerle a Dios aunque no esté viendo algo hoy. Hoy tal vez tengas una Biblia, hoy tal vez tengas crisis, hoy tal vez tengas dificultad en tu casa, hoy tal vez tengas un dolor en tu cintura, pero lo que usted tiene que estar creyendo es que eso puede ser cambiado, ¿sí? Porque el reino es lo que produce la manifestación de Dios. La fe es el resultado de la obediencia. Por eso, cuando no hay obediencia de fe, lo que hay agresión contra el reino de Dios. ¿Cuándo le agredimos a Dios? Cuando no le creo. ¿Cómo anda? Mal. Y yo no sé qué va a pasar. No sé, porque yo nunca pego una, así que no creo que me salga nada. Cuando yo declaro esas cosas, yo estoy agrediendo al reino. Yo estoy agrediendo la palabra y agrediendo lo que Dios dice, porque yo le estoy manifestando que no le creo. Por lo tanto, no voy a obedecer en ninguna acción. ¿Por qué no declaraste la sanidad? No, yo si Dios quiere sanar, porque no le estoy creyendo. Mis acciones, usted sabe que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Para manifestar que hay fe, ¿qué tengo que hacer? Accionar. Tengo que tener acciones, ¿sí? Si yo no tengo acciones es porque yo estoy desobedeciendo. Es porque yo no lo estoy creyendo. Porque Dios me manda a creerle, pero yo no le creo. Dios me manda a hacer algo, pero yo no lo hago. Entonces, Dios ¿qué le viene hablando a la iglesia? O sea, ¿qué nos dijo el día jueves? Que Él nos desafía a que nosotros desatemos milagros en la tierra porque Él es poderoso para hacerlo, pero busca gente que le crea, ¿sí? Como dice en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, si no equivoco mal el versículo, donde dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra en busca de corazones perfectos para derramar su poder en favor de ellos. ¿Qué busca Dios? Corazones perfectos. ¿Qué es un corazón perfecto para Dios? Que es re bueno, no, que es obediente. Que alguien que si Dios dice yo por Dios, si Dios me dice por acá, voy por acá, si Dios me dice por allá, voy por allá, ¿ve? Ahora, esta gente pedía señal y Jesús le da dos ejemplos. Habla de Jonás y habla de la reina del sur, ¿sí o no? Bien. Jonás, ustedes saben cómo fue la historia. Jonás fue un evangelista que Dios mandó, fue un profeta, pero de alguna manera Dios lo mandó a evangelizar Nínive, pero él no quería ir. Entonces se compró un boleto y se fue en un barco para Tarsis, ¿sí? Se levantó temporal, él tuvo que confesar que era su culpa, lo tiraron al agua, lo agarró un gran pez y después de 3 días y 3 noches el pez lo soltó en la playa. Él fue y predicó en Nínive y se salvaron todos los ninivitas. Dicen los historiadores que había casi 150.000 personas. Se salvaron porque le creyeron a la predicación de Jonás, porque empezaron a ayunar y dice que pusieron en ayuna hasta los bebés. No dejaron ni que los bebés tomaran el pecho, nada. Las vacas ayunaron, los perros ayunaron, los gatos ayunaron, todos. Y se arrepintieron. Entonces dice que se convirtió toda la ciudad, ¿sí? Entonces, fíjese esto. Hoy en día muchos esperan que venga un hombre y que de pronto, no sé si viniera Benny Hinn, ¿no? Lo que podría hacer, se podría convertir toda la ciudad, ¿o no? Si lo traemos a Jonás, seguramente se van a convertir todos. Pero Jesús deja algo muy en claro. He aquí alguien más grande que Jonás. Algo más grande que Jonás, dice en realidad. Ahora le voy a mostrar otras versiones, ¿sí? Cuando les habla de la reina del sur fue la reina de Saba o la reina de Sabá, según la acentuación que en algunas versiones le dan de distinta manera. La reina del sur fue una reina que escuchó en su reino, una reina pagana, que escuchó en su reino la sabiduría y la riqueza que tenía Salomón, en la época de Salomón, el hijo de David. Así que ella hizo preparar a su séquito, a su gente, a sus caballos, a sus carros y viajó, hablan de 1000 y pico de kilómetros que viajó atravesando montañas y ríos para ir a verlo a Salomón y a escucharlo. Fíjese. Ella escuchó y terminó asombrada por la sabiduría y dijo, lo que me hablaron de vos
no es lo que yo vi y escuché de vos es mucho más de lo que me hablaron. Así que se fue re sorprendida, le llevó una pequeña ofrenda que los historiadores o teólogos dicen que sería algo así como $3,500,000 en especies, en oro y en cosas que le llevó de regalo. Pero dice que el rey Salomón le regaló mucho más de lo que ella llevó. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, ella se fue sorprendida y dijo una cosa que me parece trascendente. Ella le dijo: ¿qué no daría yo por ser uno de tus criados que están al lado tuyo todo el día? Y ella era una reina. O sea, una reina diciendo: ¿cómo me gustaría ser el mozo que te sirve para estar al lado tuyo, para ver y escuchar la sabiduría que vos tenés? O sea, se fue totalmente sorprendida. Ahora mire lo que hizo. Bien. Jesús le dice a los fariseos y a los escribas: esta mujer se vino de miles y pico kilómetros a verlo a Salomón y a escucharlo. Le llevó terrible ofrenda, no lo cuestionó, lo admiró y se fue maravillada. Ustedes que me tienen acá y están delante de algo mucho más grande de lo que ella vio, me quieren matar. Entonces dice: tanto Jonás como la reina del sur, en el juicio final, se van a levantar con esta generación. ¿A qué se refiere? A que ellos, en una época muy poco favorable, le creyeron a Dios. Y los otros, teniendo a Jesús delante de ellos, lo cuestionaban y lo querían matar. Usted me entiende, ¿verdad? Es como si alguien te dijera hoy: yo en el juicio final me voy a levantar contra esta congregación porque a mí no me enseñaron ni la mitad de lo que le enseñaron a ustedes y yo hice todo lo que hice y di mi vida por Cristo y me mataron sin negarlo. Y ustedes, con todas las enseñanzas que han recibido, no han hecho lo que Dios dijo. Usted me entiende, es un ejemplo, no se ponga mal. Usted me entiende, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una oportunidad que hay gente que no la tuvo. Usted piensa que la iglesia primitiva, por ejemplo, un Esteban, que fue el primer mártir cristiano, ¿sí? La primera persona que figura, al menos en la escritura, que mataron, era diácono. ¿Usted piensa que Esteban tenía más conocimiento que usted y que yo? Porque de alguna manera lo ve relatar la historia, pero Esteban tenía mucho conocimiento del antiguo pacto. Pero del nuevo pacto no tenía ni siquiera la carta de Pablo, no tenía Romano, ni 1 Corintios, ni 2 Corintios, ni Gálatas, ni Efesios, ni Filipenses, ni Colosenses, ni Tesalonicenses 1 y 2, ni Timoteo 1 y 2, ni Tito, ni Filemón, ni Judas, ni Apocalipsis. Ya, usted me entiende, ¿verdad? Él no tenía, sin embargo, había creído algo. No era tampoco uno de los 12. Había creído, pero le creyó de corazón y defendió su fe, aunque lo mataron a piedrazo. Es decir, que fue obediente hasta el fin. Y hay personas que fueron obedientes hasta el fin sin ver mucho y sin entender mucho, sin escuchar mucho, y hay personas que escuchándolo todo y viéndolo todo no creyeron. Fíjese que Jesús cuestiona a los escribas y a los fariseos. Los escribas, ¿saben lo que hacían los escribas? ¿Cuál era la tarea de los escribas? Ellos agarraban la escritura, el antiguo pacto, y la iban escribiendo letra por letra, o no tenían imprenta, como hoy en día. ¿Verdad? La imprenta viene recién para la reforma, en el año 400 y pico, 500 después de Cristo, ¿no? Entonces, pero no había, ellos no tenían la imprenta. Vamos a imprimir el antiguo pacto, largamos los libros, si quieren compren. No había eso. Los escribientes agarraban letra por letra para poder, o sea, era un trabajo majestuoso lo que los tipos hacían. Pero ¿qué hacían? Eran muy cuidadosos de la tilde, de la jota y de la... Usted me entiende, ¿verdad? O sea, si hay una coma, ellos eran cuidadosos, no podían saltear la coma, porque la coma para ellos le había dicho Dios. Coma es coma, sino ellos eran muy propensos a tener en cuenta los pequeños detalles de la palabra. Sin embargo, cuando tuvieron a Cristo, que es la palabra encarnada, lo quisieron matar. Lo tuvieron delante suyo y quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque ellos podían discernir lo que decía la Escritura, pero no podían discernir lo que Dios estaba haciendo. Por eso decía: al libro lo tengo y lo traduzco y lo escribo con cuidado, pero a vos, no sé, mostrame algo. Mostrame si sos vos, mostrame una señal. Y Jesús dijo: no le será dada la señal, sino como la señal de Jonás. Y le dice, y hace una relación entre lo que hizo Jonás en la panza del pez y en los 3 días que Cristo estaría muerto antes de la resurrección. Ahora fíjese, si me permite, le voy a leer otra versión del mismo pasaje en donde él habla de Jonás. La versión de lenguaje actual dice, preste atención: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirá, algo más grande que Jonás está aquí. Eso es lo que dice la versión lenguaje actual.
No dice alguien mayor que Jonás. Jesús nunca se comparó con Jonás. Jesús no se comparó con Jonás. No se comparó con la reina del sur. Él habló de otra cosa. Acá está la revelación. La versión Dios habla hoy dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán. Porque los de Nínive se convirtieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es más que Jonás. Lo que hay aquí es más que Jonás. No estaba hablando de Jesús. No estaba hablando de su persona. Él no dijo, yo acá soy más grande que Jonás y me quieren. No, no estaba hablando de eso. No estaba. Si lo leemos con cuidado, no dice eso. La versión, por ejemplo, la Nácar Colunga dice: los ninivitas se levantarán el día de juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás. Y aquí cosa mayor que Jonás. Cosa mayor. ¿De qué hablaba Jesús? La cosa mayor. Algo más. Algo más. La Biblia Kadosh dice: la gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Jonás le predicó, se volvieron de sus pecados a Dios. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonás. ¿De qué habla Jesús? ¿A qué se refiere con que hay gente que se arrepintió con Jonás y se convirtieron a Dios? Hay gente que actuó como la reina del sur honrando a Salomón. Pero acá hay algo más grande, acá hay algo mejor, acá hay cosa mayor. ¿A qué se refería Jesús? Al reino, diga conmigo, al reino. El reino era más que todo eso. Era más que lo que vio Salomón, era más. Por eso ellos le hablaban de señales. Y él es lo que le estaba diciendo: el gobierno de Dios es lo que ustedes no ven. No se trata de que vean al hijo del carpintero, se trata de que vean el gobierno de Dios. Yo les estoy diciendo lo que Dios quiere y ustedes piden señales. Ustedes no están viendo lo que es mayor. ¿Qué es mayor que Jonás? El gobierno de Dios. ¿Qué hizo la gente con Jonás? Se volvió, se arrepintió y se volvió a la voluntad de Dios. Ellos se habían corrompido, por eso Dios dijo: voy a destruir Nínive. Pero como se arrepintieron, no los destruyó. ¿Qué es cosa más grande a la que nosotros necesitamos creer hoy? Al gobierno de Dios, al gobierno de Dios. ¿Por qué planteo creer primero al gobierno de Dios? Porque usted puede creer por un milagro de sanidad, usted puede creer por un milagro económico, usted puede creer por una restauración en la pareja, usted puede creer por un milagro para su familia, pero si usted no cree primero en el gobierno de Dios, todo lo demás es inútil. ¿Cómo, pastor? ¿A qué se refiere? A que si no tenés fe para obedecer a Dios, ¿para qué querés que te sane el pie? La fe más grande que el reino puede manifestar es sobre la voluntad de Dios. Esa es la fe más grande que necesitamos. ¿Cuándo yo manifiesto que tengo fe? Porque había un enfermo y yo le dije: serás sanado en el nombre de Jesús. No, eso lo puede hacer cualquiera. Jesús dijo: algunos vendrán y me dirán: en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús, ¿qué le dirá? Apartados acá, hacedores de maldad, no los conozco. Quiere decir que hay gente que puede hacer eso. ¿Sí o no? Ustedes lo conocen a ese, ¿cómo se llama ese curandero que anda, sana gente y ora por la gente y que va al cementerio, que es pariente Pancho Sierra y de la madre María, ¿no? La hermana María, qué sé yo. ¿No lo vieron eso en televisión, que anda siempre metido? Bueno, el tipo en el nombre de Jesús echa fuera demonios y se manifiesta. En el nombre de Jesús sana a los enfermos. Y de ahí tiene un lugar así lleno, y todo de idolatría, es una cosa, la cueva de demonios. Y él habla y habla a la gente y sana a los enfermos dan testimonio: me sanó, me sanó, me sanó. Pero Jesús dice que hay gente que va a sanar enfermos, aunque lo nombre a él, que va a echar fuera demonios, aunque lo nombre a él, pero que él no lo recibirá. ¿Por qué? Porque dice: me dirán Señor, Señor, y yo les diré: no los conozco. ¿Por qué? ¿Cómo no los conozco? Si sabían que hacía el milagro. No, ustedes me dicen Señor y yo no te conozco en esa relación conmigo. Yo sé que vos hacías milagro, yo sé que vos sanabas enfermos, que usabas mi nombre, pero no me digas Señor, porque nunca me diste ese lugar. No te conozco en esa relación. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir: en nombre de Jesús, y oró y se sanó. Sí, porque puede Dios respaldar el milagro o puede que un demonio lo terminó haciendo. Pero le voy a decir una cosa: la relación de Señor con Dios es una relación de obediencia. Eso es mayor que la otra.
En los lugares que buscaban un milagro, vos te preguntás, ¿por qué Jesús no hacía milagros extraordinarios para que la gente crea? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando va al estanque de Betesda, estaba lleno de enfermos, lleno, pero él sana uno? Y le dice, no digas quién te sanó, andá al sacerdote, da gracias, no digas quién te sanó. Y se iba. O sea, ¿por qué no le decía a todos acá, vengan, júntense, miren cómo hago milagro, tenés que creer, mirá, ahí está, le creció la pierna, creen, Dios, no, ¿por qué no hacía eso? Porque no se trataba, ¿ve? Por eso le compartí el día jueves que aunque haya gente que se levante entre los muertos y predique algo, no va a creer. No se trata de eso. Se trata de que vos puedas creer acá primero que Dios es Dios. Y todo lo demás vendrá envasado en su persona. Si Él es mi Señor, entonces habrá milagros. Si Él es mi Señor, habrá liberaciones. Si Él es mi Señor, habrá libertad en mi hogar. Si Él es mi Señor, habrá prosperidad en mi economía. Si Él es mi Señor, todas las cosas me ayudarán a bien. ¿Y cómo sé yo que Él es mi Señor? Si le obedezco. No porque vine a predicar, sino porque yo vivo conforme a su voluntad. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? El reino de los cielos, lo dijo el apóstol Pablo, no solo son palabras, sino que es poder. Por eso yo reclamo y digo, sobre la iglesia tiene que haber, hemos recibido palabras, pero tenemos que ver poder. Ahora, fíjese lo que dice otras versiones. Si usted me acompaña a ese mismo pasaje, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, se lo voy a leer la versión lenguaje sencillo. Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. ¿Me presta atención? ¿Qué dice Pablo? El reino de los cielos no solo son palabras, sino que es poder. Ese pasaje lo conocemos, Reina Valera. Mire lo que dice, las demás versiones son muy parecidas a la versión lenguaje sencillo. Mire lo que dice. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, está hablando del reino, Pablo también dice el reino. El reino de los cielos es más que palabras, es poder. ¿Sí o no? Bien. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. ¿Cuál es el poder más grande que el reino manifiesta en la tierra? ¿Milagros? ¿Liberaciones? ¿Sanidades? ¿Que le creció la pata? No. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que el reino manifiesta en la tierra? Se lo voy a decir con otras palabras. El poder más grande que el gobierno de Dios manifiesta en esta tierra es gente que le obedezca. Aunque muera, aunque lo maten por la causa, aunque pierda todo, aunque esté postrado, aunque no tenga brazo ni pierna como le pasó a este chico que miramos el video. ¿Se acuerda? De Nick. ¿Cuál es el mayor poder del reino? La obediencia. Ese es el mayor poder. Por eso con un milagro, sí, el mayor milagro es que gente le quiera obedecer a Dios. Ese es el mayor milagro que usted va a encontrar en la tierra. ¿Cuál va a ser el mayor testimonio para que tu familia se convierta? Que quieras obedecer a Dios inclaudicablemente. Eso es el mayor poder que está demostrando de Dios. Mire, yo he visto gente hacer milagros y son unos perversos que se acuestan con más de una mujer y de pronto, el gran siervo de Dios, porque hace milagro. Y después cuando lo descubrí, el tipo tenía una catarrada de pecado. ¿Por qué? Porque el poder más grande no está en un milagro, el poder más grande está en la obediencia. La obediencia contiene milagros, que son el resultado del gobierno de Dios. Donde hay gobierno, vamos a entrar en gloria. Cuando entramos en gloria, Dios hace lo que quiere. Y en ese ambiente de poder de Dios, en ese ambiente de gobierno de Dios, es una constante que haya una liberación o que haya una sanidad. Pero no ese es el objetivo. El objetivo, el poder, la manifestación más grande del gobierno de Dios en la tierra es la obediencia. ¿Sabe lo que el diablo odia? Que alguien le obedezca a Dios. ¿Sabe cuál es el mayor peligro de Satanás? De que alguien se levante en esta tierra y quiera obedecer a Dios. ¿Sabe por qué lo atacaron tanto a Pablo? Porque cuando Pablo cayó y vio que era Dios, le dijo, ¿qué quieres tú que haga? Cuando un hombre o una mujer en esta tierra quiere hacer la voluntad de Dios, va a recibir violencia, porque la mayor violencia del reino no viene contra los milagros, vienen contra gente que quiere obedecer a Dios. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por eso no cualquiera quiere seguir a Dios. Cualquiera quiere ir a la iglesia, cualquiera quiere recibir un milagro, cualquiera va al curandero,
y paga porque lo que quiere es que le saquen el dolor, así que te puede venir acá, como puede ir al curandero, como puede ir a otro lado. El mayor poder del reino no es algo que se hizo, lo que se hizo es consecuencia de lo que se es. Cuando usted y yo somos gente de reino, van a ocurrir y van a pasar cosas de manera extraordinaria, pero que pasen por el canal correcto, que vengan por el lugar correcto. Si yo llamo a un Jonás, a un evangelista que se mueva el milagro, algunas muelas las va a emplomar, a otro va a perder algunos kilos milagrosamente, el otro se le va a estirar la mano, al otro se le va a achicar la lengua para que no hable tanto, está todo bárbaro. Pero el problema es que el mayor poder del reino no se va a manifestar ahí. El mayor poder del reino se manifiesta cuando una iglesia le obedece a Dios, le quiere obedecer a Dios y punto. Eso va a quebrar la fortaleza en tu familia, en el hogar. Claro, va a sufrir violencia porque el enemigo no quiere que hagas eso. Al diablo no le molesta que usted cante corito los martes y los jueves. Al diablo no le molesta que usted lea un rato la Biblia. No le molesta que usted diga que es cristiano. No le molesta que se compre el último CD de Montaner porque ahora es cristiano. No le molesta, al diablo no le molesta todo eso. Lo que le va a molestar es que usted determine obedecer a Dios. Porque gente que busque cosas, hay muchas, pero gente que quiera obedecer a Dios, no. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? La fe del reino es obedecer las cosas más importantes, y las cosas más importantes no son los milagros que voy a ver, pero si Dios nos desafía a los milagros, primero hay algo que los detona y usted lo tiene que saber, es ser obediente a Dios. No la obediencia religiosa. Yo nunca usé desde este lugar manipulación, intimidación, amenaza. Nunca dije, ¿qué hace? Que no. No, el mayor poder de Dios, ¿sabe cuál está? No en que un pastor rete a la gente, sino en que la gente soberanamente determine obedecer a Dios. ¿Quién le obligó a la reina del sur a hacer tantos kilómetros para escuchar a Salomón? Nadie. Ella quiso ir. ¿Quién le obligó a venir esta noche? Nadie, pero ha hecho bien en venir. Nadie le va a obligar mañana a leer la Biblia y nadie mañana le va a obligar a orar. Nadie mañana le va a obligar a que usted no se aparte o haga caso o no a Dios. Nadie le va a obligar, pero Dios, si es su Señor, le va a plantear qué es lo que Él quiere. Y si usted escucha su voluntad, entonces los vientos de Dios soplarán sobre su vida. El mayor poder del reino está en la gente que determina obedecer más allá de cualquier otra cosa. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?